Vamos a ver, son articulaciones que se caracterizan por tener una cápsula articular. Son articulaciones muy fuertes, muy potentes, ¿no? Es difícil de que se salgan entre ellas. Imagínense a una articulación colocarle una cinta de embalaje y envolverle con cinta de embalaje, más o menos esa es la cápsula articular. Y no se olviden que debajo de la cápsula articular hay una membrana que se llama ¿qué? Membrana sinovial, ¿no es así? O sea, si yo les puedo hacer, por ejemplo, un esquema en la pizarra, imagínense ustedes que esta sea una articulación. Entonces, en cada articulación hay una cápsula articular. Una cápsula articular. Y esta cápsula articular, como les decía, es como si ustedes se envolvieran con una cinta de embalaje. Imagínense darle 5 vueltas con cinta de embalaje a esta articulación. O sea, la vamos a volver más fuerte, ¿no? Y la otra característica que tiene la cápsula articular es que debajo de ella tiene una membrana. Todas estas articulaciones tienen una membrana que se llama la membrana sinovial. Y esta membrana sinovial tiene como función secretar líquido sinovial. ¿Sí? ¿Cuál es la función del líquido sinovial? Lubricar las articulaciones. Pero además estas articulaciones como no coaptan bien, tienen un cartílago que les rodea. Tienen un cartílago que les rodea. ¿Sí? Miren ustedes, el cartílago articular. Ustedes saben que hoy en día hay muchos medicamentos que tienen cartílago, porque cuando somos viejos, el cartílago se desgasta y produce enfermedades de la vejez, las famosas artrosis, que la gente en nuestro medio dice reumatismo, ¿no es cierto? ¿Qué es un reumatismo de los viejos? Es una artrosis. ¿Y qué es una artrosis? Es una pérdida del cartílago. Por eso es que hoy en día a los viejos les damos cartílago de muchas formas, ¿no? En el comercio farmacéutico hay cartílago de tiburón, hay cartílago de todo, ¿no? Pero en nuestro medio tenemos también un cartílago muy criollo, ¿no? Que nos venden en las calles. La gelatina de pátano, que es cartílago también. Claro que ayuda. Si todos los días tomas cartílago, vas a recuperar el cartílago gastado. Muchos pacientes que tienen artrosis mejoran con estos productos de cartílago. Pero no se olviden también que entre muchas de estas articulaciones tenemos cartílagos interarticulares. ¿Ok? Que en algunos casos, por ejemplo en la columna vertebral, estos cartílagos interarticulares, imagínense que esta sea una vértebra y esta sea una vértebra. En el caso de la columna vertebral se llaman discos articulares, ¿no? O discos intervertebrales, ¿sí? Los famosos discos intervertebrales. En el caso de la rodilla se llaman meniscos, porque entonces tenemos cartílagos interarticulares que van a rellenar la articulación. O sea, miren ustedes, en una articulación tenemos cartílagos, tenemos cartílagos interarticulares, tenemos cápsula articular, tenemos membrana sinovial, tenemos líquido sinovial. Pero y además, reforzando a estas articulaciones, tenemos los ligamentos articulares.
los ligamentos articulares que ustedes pueden ver acá en estas articulaciones. Por ejemplo, les presento la articulación sacroiliaca, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver que por fuera de todo lo que les he mencionado, hay unos ligamentos articulares que son los que van a reforzar la articulación. Miren en el caso de la articulación sacroiliaca, hay un ligamento que se llama iliolumbar, hay ligamentos sacroiliacos anteriores, hay ligamentos sacroiliacos posteriores, que ustedes pueden ver en esta figura, ¿sí? Entonces miren, el ligamento iliolumbar es un ligamento superior. Los ligamentos sacroiliacos anteriores que están reforzando todo el sacro con la parte del hueso ilíaco, ¿no? Y los ligamentos sacroiliacos posteriores, ahí ustedes están viendo. Y además hay otros ligamentos también importantes que se llaman el ligamento, miren, este ligamento que se llama el ligamento sacrotuberoso. Y hay otro ligamento que se llama el ligamento sacroespinoso, que viene del sacro a la espina ciática. Miren cómo estos dos ligamentos, y les voy a preguntar en el examen, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, transforman la escrotadura ciática mayor y la escrotadura ciática menor en agujero ciático mayor, en agujero ciático menor. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver que en esta articulación entre el sacro y el ilio, la articulación sacroiliaca, hay ligamentos que van a reforzar la articulación. Ligamentos iliolumbares, ligamentos sacroiliacos anteriores, ligamentos sacroiliacos posteriores. Este ligamento es importante que les estoy diciendo, que se llama el ligamento sacrotuberoso, que viene desde el sacro hasta la tuberosidad del isquio. Y este otro, el sacroespinoso, que viene desde el sacro hasta la espina ciática, se llama así sacroespinoso, hasta la espina ciática. Estos dos, el sacrotuberoso y el sacroespinoso, transforman a la escrotadura ciática mayor y a la escrotadura ciática menor en agujero ciático mayor o foramen ciático mayor, foramen ciático menor. Pero y además de estos ligamentos, no se olviden que hay tendones musculares. Cuando yo les hablo de un músculo, no se olviden que los músculos tienen un tendón de origen y un tendón de inserción, ¿no es así? Todos los músculos tienen un tendón de origen y un tendón de inserción. Porque si no fueran estos tendones musculares, nosotros podríamos mover las articulaciones. No moveríamos, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, les traigo el bíceps, para darles el ejemplo. El bíceps, que se origina acá en la parte del hueso, sí, del hueso de la escápula. El bíceps tiene dos tendones, un tendón largo y un tendón corto. Miren dónde se inserta el bíceps, en la tuberosidad del rabo. Y cuando el bíceps se contrae, miren lo que hace. ¿Qué hace? Flexiona ¿qué? El antebrazo sobre el brazo. ¿No es cierto? Si no hubiera bíceps, no podríamos hacer la flexión. ¿Y quién extiende el antebrazo? El tríceps. ¿No es cierto? El tríceps que viene y se inserta en el oreja. Entonces, alrededor de todas las articulaciones tenemos tendones musculares. Tendón muscular de origen, tendón muscular de inserción. Eso es lo que han debido estudiar en el primer semestre en el miembro superior. Y eso es lo que vamos a estudiar en el segundo semestre, el miembro inferior. Cuando hablamos, por ejemplo, de la articulación coxofemoral, cuando hablamos
hablamos de la articulación coxofemoral, esta articulación es súper poderosa. Es muy difícil que la articulación coxofemoral se luce, porque tiene una cápsula articular muy importante. No sé si hay alguna figura de la cápsula articular. Miren que está alrededor del hueso, la cápsula articular. Pero y además tiene un ligamento que está en la cabeza del fémur. En la cabeza del fémur está la fosita del ligamento de la cabeza del fémur. Ahí pueden ver. Y miren este ligamento de la cabeza del fémur, cómo viene a asegurar la articulación dentro de la cavidad acetabular. ¿No es así? Pero además, miren ustedes toda la cápsula articular que se inserta alrededor de la cavidad acetabular y toda la cápsula articular que se inserta alrededor del cuello anatómico del fémur. Entonces el fémur es una articulación pues muy reforzada. Muy difícilmente el fémur se va a luxar. A ver, he visto una vez que se ha luxado el fémur en un accidente de tránsito cuando una persona estaba corriendo mucho y se chocó de frente contra un objeto o contra un auto, no me acuerdo bien. Y entonces las rodillas fueron contra el tablero del auto. Claro, ese golpe tan fuerte puede empujar la rodilla y sacar el fémur de su lugar. Pero después que se luxe la cabeza del fémur, tiene que ser realmente un accidente fuerte, ¿no? Muy fuerte. ¿Y cómo se hace eso? Hay que ponerlo en su lugar, ¿no? Pero para ponerlo en su lugar, es que en realidad cuando hay una luxación no se luxa solo la cabeza, no se sale solo la cabeza, hay una luxofractura, porque no solo la cabeza, sino se fractura, ¿entiendes? Entonces, miren ustedes los ligamentos, además de la cápsula articular, los ligamentos que hay en la articulación coxofemoral. Ahí ustedes pueden ver el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral, el ligamento isquiofemoral, que está alrededor de la articulación del fémur con el dorsal, la articulación coxofemoral. Entonces, ¿qué ligamentos tenemos en esta articulación? Iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral. Pero no se olviden ustedes que antes de todo ello hay una cápsula, hay una membrana, hay cartílagos dentro de la articulación. Y por fuera ya están reforzando estos ligamentos. Y todavía vamos a ver músculos, tendones musculares que van a terminar reforzando. Los tendones de los músculos de la región glútea, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir. Entonces, miren ustedes, ahí pueden ver el complejo ligamentario que hay en la articulación coxofemoral, que también se llama ligamento o articulación de la cadera, ¿no? La gente la conoce así. Por eso es que cuando hay una fractura del fémur, dicen hubo una fractura de la cadera. La gente conoce así, cuando hay una fractura del fémur, ¿no? Bien, entonces ahí ustedes tienen la cápsula articular y ahí ustedes tienen los ligamentos que van a reforzar la articulación. Y no se olviden de este otro ligamento que es muy importante, el ligamento de la cabeza del fémur. El ligamento de la cabeza del fémur que entra a la cavidad acetabular y va a terminar reforzando esa articulación. ¿Okay? Bien, esto es en cuanto a la articulación. No se olviden que la articulación coxofemoral es una articulación que pertenece a las articulaciones móviles del tipo de las enartrosis. Es igual que la articulación del hombro. La articulación coxofemoral, que es una enartrosis, junto con la articulación del hombro, permite los 7 movimientos que conocemos: flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción
abducción, aducción y circunducción. Son 7 movimientos los que hay y que pueden hacer las dos articulaciones, la de la cadera, esta, y la del hombro. Reflexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción y circunducción. Por eso es que les decía, ¿no? Cuando los médicos revisamos a los neonatos después de un mes de vida más o menos, el médico le va a rotar la caderita, esta articulación al bebé recién nacido, porque muchos niños nacen con displasia de la cadera, ¿sí? La displasia de la cadera es pues una pequeña luxación de la cabeza, no ha encajado bien y a ese niño hay que hacer un tratamiento especial. Entonces por eso es que los médicos, cuando los niños están recién nacidos, les hacemos esta revisión de esta articulación para ver si está bien encajado, porque muchos niños nacen con luxación congénita de la cadera y entonces hay que hacerles un tratamiento especial con el ortopedista. Hay dos arterias que van a irrigar. Miren, esta es la arteria femoral profunda, rama de la femoral. La femoral da una rama muy importante que se llama la arteria femoral profunda, que viene hacia la parte profunda y posterior del músculo. La femoral profunda, como ustedes están viendo, da dos ramas, estas que están viendo ustedes acá, la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria circunfleja femoral medial. Y miren ustedes cómo estas arterias circunflejas femoral lateral y femoral medial vienen e irrigan la articulación y la cabeza del fémur. ¿Okay? Una de las complicaciones de la fractura del fémur cuando no se coloca una prótesis total es que se necrosa la cabeza del fémur, porque estas arterias se lesionan también. Entonces es muy importante que conozcamos la irrigación de la articulación coxofemoral y está dada por ramas que son ramas de la arteria femoral profunda, y como ustedes están viendo, una es la arteria que les decía circunfleja femoral lateral y otra es la circunfleja femoral medial. ¿Preguntan esa? Por si acaso tienen que saber. Entonces, bien, esto es, bueno, y miren ustedes cómo luego esta articulación va a estar reforzada por una gran masa muscular que ya la vamos a ir viendo después de haber conocido las articulaciones. Pero hay una gran masa muscular, sobre todo en la parte posterior, ¿no? Miren ustedes la masa muscular que tenemos en los glúteos, ¿no? Pues y así están reforzando los músculos toda esta articulación importante. Vámonos a la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, como ustedes ya saben, está formada por 3 articulaciones. Una es la articulación entre el fémur y la rótula, se llama femororotuliana. Otra es la articulación entre el fémur y la tibia, se llama femorotibial. Y otra es la articulación entre la tibia y el peroneo, se llama tibio-peronea proximal. Estas 3 articulaciones pues, están formando la articulación de la rodilla, ¿ya? Y como les decía a un comienzo, esta articulación tiene una cápsula articular a su alrededor, tiene una membrana sinovial, tienen cartílagos que están reforzando la parte de los huesos, ¿sí? Y tienen unos cartílagos interarticulares que en el caso de la rodilla se llaman meniscos, ¿ok? Y también tienen ligamentos que les voy a mostrar en este lugar. Entonces la articulación de la rodilla es también muy bien
la tibia, el cóndilo lateral de la tibia y el cóndilo medial de la tibia, hay una cresta entre ambos cóndilos que se llama la cresta intercondile, o como ustedes están viendo, la eminencia intercondile. La eminencia intercondile es importante porque delante de la eminencia nace el ligamento cruzado anterior de la rodilla y detrás de la eminencia o de la cresta nace el ligamento cruzado posterior de la rodilla, que enseguida les voy a decir qué importancia tiene. Bien, entonces cuando nosotros vemos la articulación de la rodilla, podemos ver que la rodilla tiene por atrás, por ejemplo, un ligamento que se llama el ligamento popliteo oblicuo. En la fosa poplitea hay un ligamento que se llama el ligamento popliteo. Miren ustedes que está por fuera de la cápsula articular. Estos ligamentos que les estoy mencionando están por fuera de la cápsula. Uno es el ligamento popliteo oblicuo, otro es el ligamento colateral tibial que está hacia adentro. Miren el ligamento colateral tibial, ¿sí? Que está en la parte interna. En la parte externa tenemos el ligamento colateral peroneo, ¿ok? Entonces, ligamento popliteo oblicuo, ligamento colateral tibial, ligamento colateral peroneo, están reforzando esta articulación, ¿ok? Y adelante, ¿qué tenemos? Tenemos el gran ligamento del cuádriceps. ¿Sí? Miren ustedes, el cuádriceps, ahí ustedes pueden ver los músculos que conforman el cuádriceps, parte de los músculos. Ahí están viendo el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio y ahí están viendo el recto femoral. Son 4 músculos que conforman el cuádriceps. Y miren ustedes el tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps, como lo pueden ver, tiene un tendón que viene hacia el medio, que pasa por la rótula, y tiene 2 prolongaciones laterales que se llaman el retináculo rotuliano medial en la parte interna y el retináculo rotuliano lateral que está en la parte interna, como ustedes están viendo. Retináculo rotuliano longitudinal lateral y este se llama retináculo rotuliano longitudinal medial. Y este, el ligamento rotuliano, que se inserta en la tuberosidad de la tibia. O sea, miren por adelante cómo está de bien reforzado esta articulación. Hay un ligamento rotuliano que además tiene 2 haces que lo van a reforzar y ustedes están viendo, ¿no? Este se llama el retináculo rotuliano longitudinal lateral y este se llama retináculo rotuliano longitudinal medial. Pero además ustedes pueden ver el ligamento colateral peroneo, el ligamento colateral tibial y para atrás están viendo ustedes el ligamento popliteo oblicuo. Entonces miren cuántos ligamentos están reforzando esta articulación de la rodilla, ¿sí? Pero además tenemos 2 ligamentos en la parte interna. Uno es el ligamento cruzado anterior que nace por delante de la cresta intertibial, la eminencia intertibial. Miren, este es el ligamento rotuliano. El ligamento cruzado anterior, nace por delante de la cresta y oblicuamente, miren dónde va a ir a insertarse. Se va a ir a insertar al cóndilo lateral, a la parte interna del cóndilo lateral. O sea, cruza la rodilla, por eso se llama ligamento cruzado anterior. Nace en la parte anterior, cruza la parte de la rodilla y va a insertarse aquí por dentro del cóndilo lateral de la tibia.
posterior es este, que nace por detrás de la cresta intercondílea que hay en la tibia. Y viene a insertarse en la parte del cóndilo medial. Miren ustedes, el cóndilo medial. ¿Okay? Los ligamentos cruzados son muy importantes, nos dan estabilidad a la rodilla, nos dan estabilidad. Si se rompen, las rodillas se van hacia adentro, hacia afuera, en fin. ¿Por qué tenemos estabilidad en la rodilla al caminar, al correr, etcétera? Por los ligamentos cruzados. ¿Okay? Y ustedes van a escuchar siempre que un jugador de fútbol se lesiona el ligamento cruzado, aunque la tecnología es muy avanzada hoy en día, no terminan de curarse. Me acuerdo muy bien que había un poderoso jugador brasilero, que lo deben acordar los brasileños, Ronaldo Nazário. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ronaldo? Un grandote que era pues un tanque en la delantera y no fallaba nunca, creo, un gol. Fue un excelente jugador hasta que se lesionó los ligamentos cruzados. Y muchos jugadores como él terminaron su carrera cuando se lesionaron los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son de los más importantes en la rodilla. ¿Ok? Entonces, bien, no solamente hay un ligamento colateral medial, un ligamento colateral peroneo, hay un ligamento popliteo oblicuo, hay un ligamento del cuádriceps con sus prolongaciones, sino que también están estos ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Okay? Pero además, ahí ustedes están viendo, ese es el ligamento anterior, el cuádriceps, este es el ligamento tibial, este es el ligamento peroneo y atrás está el ligamento oblicuo. Pero miren ustedes entre hueso y hueso, entre cóndilo y cóndilo, entre el cóndilo del fémur y el cóndilo de la tibia, hay unos cartílagos interarticulares que se llaman meniscos. Miren ustedes, meniscos. ¿Okay? Este es el menisco externo, menisco lateral, y este es el menisco interno, menisco medial. Miren la forma que tiene el menisco lateral. El menisco lateral tiene la forma de una O, casi de una O. Y el menisco medial tiene la forma de una C. ¿Okay? Menisco externo tiene la forma de una O. Menisco interno tiene la forma de una C. Había una memotecnia antes que la llamábamos así. El menisco externo tiene la forma de una O y el menisco interno tiene la forma de una I. El menisco interno tiene la forma de una C, perdón. Menisco externo tiene la forma de una O, menisco interno tiene la forma de una C y la memotecnia era OS, para que se acuerden. Claro, el menisco externo ahora es menisco lateral, el menisco interno es menisco medial, pero la memotecnia sigue porque muchas veces preguntamos los docentes qué forma tiene el menisco lateral, el menisco medial. No se olviden de la memotecnia, el O es I, OS. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen los meniscos, ahí ustedes tienen los ligamentos cruzados anterior y posterior, importantes son. ¿Okay? Y estos meniscos también se lesionan muy frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, miren en esta figura, aquí hay una ruptura del menisco, aquí hay otra ruptura con hemorragia, miren, hay una ruptura interna del menisco, hay otra ruptura interna. Esta es una lesión muy frecuente de los deportistas, ¿no? No solo jugadores de fútbol, de los deportistas en general, que se lesionan los meniscos, ¿sí? Los ligamentos cruzados. Y ya saben cómo está reforzada esta articulación.
pero como les decía, además hay tendones musculares, que vamos a ir viendo en la parte muscular, que refuerzan la articulación. ¿Okay? Esa es la articulación de la rodilla. Bueno, ahí están viendo ustedes esta articulación importante en la rodilla. Claro, hoy en día hay una técnica avanzada en la ortopedia, ¿no? Porque ahora, imagínense, hace unos 30, 40 años tenían que abrir las articulaciones para operar. Ahora hay artroscopías, ¿no? Hacen un pequeño orificio en la articulación, hacen dos pequeños orificios en la articulación, por un orificio meten una cámara de televisión con su luz y por el otro orificio pueden meter pinzas, en fin, unos 2 o 3 orificios nada más. Esa cámara de televisión es trasladada a una pantalla de televisión así grandota. Entonces el cirujano ahora puede manipular a través de unas pinzas robot con la artroscopía. La tecnología ha avanzado mucho. Imagínense, hace unos 30, 40, 50 años, si había una lesión de meniscos, de ligamentos cruzados, pues había que abrir la articulación de cualquier lado. Ahora la artroscopía es muy, muy moderna. En el pie hay esta articulación talocrural, se llama, ¿no? La articulación talocrural, porque el astrágalo es el talus y a estos dos huesos se les llama el talus, ¿okay? Por eso es que la articulación se llama talocrural. Le conocemos por el nombre de articulación del tobillo, articulación de la garganta del pie, en fin, ¿no? Pero ahora la vamos a llamar, ¿cómo se llama? La articulación talocrural. Ustedes pueden ver el peroné con su malleolo externo, ustedes pueden ver la tibia con su malleolo interno, o malleolo lateral, malleolo medial, y ahí ustedes pueden ver el astrágalo con su carilla articular superior y sus dos carillas laterales, ¿no? Entonces esta articulación es muy importante. Se llama articulación talocrural. Ustedes tienen en este libro, no sé si lo tienen, pero si no lo tienen, aquí les presento un cuadro que tienen que fotografiarlo, porque ahí les va a decir todas las articulaciones que hay en el pie. Por ejemplo, la principal articulación, esta de acá, se llama talocrural, ¿no es cierto? Y ahí ustedes están viendo la articulación superior del tobillo, ¿sí? La articulación subtalar o subastragalina es una articulación que se da entre talo calcáneo navicular, ¿ok? Talo calcáneo navicular. Miren, ya les he dicho que este hueso se llama, es el talus. El astrágalo se conoce como el talus. Y si yo les digo talo calcáneo navicular, les estoy diciendo que el talus se está articulando con el calcáneo por abajo y se está articulando con el navicular por adelante. Esta articulación se llama talo calcáneo navicular, ¿sí? Talo calcáneo navicular. Y esta articulación se la llama también subtalar o articulación inferior del tobillo. ¿Se entiende, no? ¿Cómo? No, una es la talocrural, ¿sí? ¿Estás de acuerdo ahí? Sí. Y la otra es la subtalar, o se llama subastragalina, o mejor dicho, talocalcáneo navicular. Mejor la vamos a llamar así para no emborrachar. La talo es el talus, el astrágalo, calcáneo, talus y calcáneo, y el navicular. ¿Okay? El talus con el navicular. Ahí están viendo esta articulación que se llama
talo navicular. Aquí está el talus, aquí está la caída articular del talus, del astrágalo, y aquí está viendo el navicular. Entonces esa es la articulación talo-navicular, si quieren. Y aquí están viendo la articulación talo-calcánea, si quieren. Pero los anatomistas le han llamado la articulación talo-calcáneo-navicular, que, como ustedes ven, se llama articulación inferior del tobillo. ¿Se entiende, no? La siguiente es la articulación calcáneo-cuboidea. Miren, el calcáneo el calcáneo se está uniendo con el cuboides, ¿okay? El calcáneo se une con el cuboides. Bueno, y esa articulación que les estaba mostrando, ahora la voy a aumentar el tamaño, se llama la articulación calcáneo-cuboidea, que se produce entre el calcáneo y el cuboides. Ahí está la articulación calcáneo-cuboidea. Sí, esa es la articulación calcáneo-cuboidea. La articulación talo-navicular, ya saben ustedes, es la del talus con el navicular. ¿Sí? La articulación transversa del tarso. La articulación transversa del tarso es esta, miren. Articulación transversa del tarso. Es toda esta que ustedes están viendo. Miren, esta y esta. Articulación transversa del tarso. Y se la conoce como articulación de Chopard. Luego está la articulación cuneo-navicular. Miren ustedes, las cuñas se están articulando con el navicular. Y esas cuñas con el navicular se llama articulación cuneo-navicular. ¿Ok? Luego tenemos las articulaciones tarso-metatarsianas. Ahí están viendo la última hilera, la tercera hilera del tarso con los metatarsianos. Y a esta articulación se llama tarso-metatarsiano. Ahí ustedes pueden ver cómo el cuboides se articula con el cuarto y el quinto metatarsiano. Ahí ustedes pueden ver las cuñas cómo se están articulando con los diferentes metatarsianos. Esta articulación se llama tarso-metatarsiana. Y después de la articulación tarso-metatarsiana vienen las articulaciones intermetatarso-tarsianas. ¿Sí? Miren cómo los metatarsos entre ellos están articulados. Intermetatarso-tarsianos. Qué complicado, ¿no? Y luego vienen las metatarso-falángicas. ¿Okay? Las metatarso-falángicas. Y luego vienen las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. Pues yo no sé si alguno de ustedes se dedicaría a ser traumatólogo, ortopedista, en fin, pero en su residencia tendrá que aprender bien todo esto. Sin embargo, yo no les voy a exigir mucho, pero sí les estoy diciendo para el conocimiento general que tienen. Tampoco les voy a hacer muchas preguntas al respecto. ¿Ok? Y entonces entre estas articulaciones que ustedes están viendo, también van a haber pues ligamentos que van a reforzar la articulación. ¿Sí? Un ligamento muy importante que refuerza la articulación es el que tenemos en la parte externa del pie. Miren, este ligamento, en la parte externa del pie, este ligamento hay que tenerlo en cuenta. Este se llama
llama el calcáneo peroneo y el talo calcáneo interoso. Miren, el calcáneo peroneo, el talo calcáneo interoso y el talo peroneo anterior. ¿Okay? Son tres ligamentos que les voy a preguntar. De nuevo, el talo peroneo posterior, el talo peroneo anterior y el talo calcáneo interoso. ¿Por qué son importantes estos? ¿Cuántas veces en la vida hemos estado caminando y nos hemos doblado el pie hacia afuera? Muchas, ¿no es cierto? Las mujeres más todavía, porque las mujeres cuando andan con tacos, pues seguro se van a doblar. Ahora bien, ¿cuál es el problema cuando nos doblamos el tobillo muy fuerte? Que estos ligamentos, estos tres, se pueden distender. Se pueden distender tanto que se produce un esguince de tobillo. Es decir, inmediatamente tu articulación se pone, se edematiza, se hincha, se pone verde y no puedes caminar. Si vas donde el ortopedista, el traumatólogo te va a decir yesito 3 semanas, pero antes tengo que desinflamar. Entonces te va a poner 2 días en cama, te va a dar antiinflamatorios y después te va a poner 3 días, o digo 3 semanas, una pequeña ofensa, ¿no? Pero nunca queda igual. Nunca queda igual, claro. Esa es la verdad. Nunca queda igual porque si ya has tenido un esguince, el segundo esguince va a ser más jodido. El tercer esguince puede romper el tendón. Y entonces ahí hay que operar. Entonces, cuando estamos caminando, y a todos nos ha pasado eso, nos hemos doblado el pie, a veces menos intenso que otras veces, pues cuando nos doblamos, estos 3 tendones, estos 3 ligamentos, se estiran. ¿Cuáles son? Ya, ahora sí les digo, el ligamento calcáneo peroneo es uno, ligamento calcáneo peroneo. El 2 es el ligamento talocalcáneo interóseo y el 3 es el ligamento taloperoneo anterior. Estos 3. ¿Existe talo peroneo posterior? Así existe un taloperoneo posterior ahí, como ustedes están viendo. Existe un taloperoneo posterior que también se puede distender, porque hay una distensión total de estos ligamentos que están reforzando el mameluco lateral hacia el calcáneo. Miren ustedes, ¿ya? Entonces estos ligamentos que ustedes ven tienen importancia clínica para nosotros, para los médicos. Cuando un paciente viene, me he doblado el pie y mire cómo está de hinchado y mire cómo está, y le sacamos una radiografía, no hay fractura de los huesos, pero está hinchado, pero le duele y además tiene impotencia funcional, es un esguince. Y los esguinces se clasifican en grado: primer grado, segundo grado, tercer grado. Tercer grado es un esguince que está muy edematizado, muy inflamado, muy dolorido y además una total impotencia funcional, ¿ya? Entonces estos tendones están en la parte externa del pie, de esta articulación. En la parte interna tenemos un ligamento que se llama el ligamento deltoideo. No sé si puedo escuchar. Entonces les decía, en la parte externa estos 3 ligamentos que deben acordarse, ¿okay? En la parte interna hay otro ligamento que hay que tenerlo en cuenta, que se llama el ligamento deltoideo, a la misma altura, ¿ok?
Pues es un ligamento que va a reforzar la articulación del tobillo, ¿no? De la garganta del pie, la tabla astragalina que decimos. Y miren ustedes, el ligamento del tobillo está a la vez conformado por varias porciones. Ahí ustedes están viendo una porción tibio-talar anterior, ahí están viendo una porción tibio-navicular, ahí están viendo una porción tibio-calcánea y ahí están viendo una porción tibio-talar posterior. En síntesis, todo este ligamento se llama deltoideo, que está en la parte interna, pero pues casi nunca se lesiona eso, no nos doblamos hacia adentro, nos doblamos hacia afuera, generalmente, ¿no es así? Bueno, y miren ustedes todos los otros ligamentos que tenemos en el pie. Cada una de las articulaciones que les he ido mencionando tiene sus ligamentos dorsales y tiene ligamentos plantares que van a reforzar las articulaciones en el dorso del pie y van a reforzar la articulación en la planta del pie. ¿Okay? No vamos a ir viendo cada uno de ellos, no me interesa que ustedes aprendan de memoria, pero solamente que tengan el conocimiento general de que en cada articulación del dorso del pie y de la planta del pie tenemos ligamentos que van a reforzar. Pero no se olviden de los ligamentos que les he dicho que sí se pueden lesionar, que son estos que les mencioné, sobre todo en la parte externa, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esos ligamentos que les dije en la parte externa? Ya no los encuentro. Venga, estos tres, ¿no? Estos tres que les he mencionado. No se olviden que en la parte interna tenemos el ligamento deltoideo. No se olviden que tenemos ligamentos dorsales. No se olviden que tenemos ligamentos plantares. Miren ahí la serie de ligamentos que tenemos en el tarso, que son ligamentos intertarsianos, ¿no es cierto? Que no vale la pena que los aprendamos. ¿Y ese largo de abajo? ¿Qué, perdón? El largo es que va abajo del pie. Ah, sí, enseguida voy a llegar. No lo he visto todavía, pero enseguida voy a llegar. Entonces, bien, es muy difícil que los huesos del tarso se lesionen o se fracturen, porque como son huesos cortos, es muy difícil que se fracturen. Los que sí se pueden fracturar son los ligamentos, los huesos del metatarso o de las falanges. En algunas circunstancias sí, porque estos huesos son huesos largos, tienen sus diáfisis y tienen sus epífisis proximales y distales. Y ustedes ven que las diáfisis son más lábiles y en algunas circunstancias podrían fracturarse, ¿no? He visto en mi vida muchas veces la fractura de los huesitos del dedo pequeño y de este dedo, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo cuando la gente está enchimelada y se golpea el pie contra la punta de algún mueble y se rompen los huesitos, ¿no? Y producen gran dolor, que son los huesos que más fácilmente se van a fracturar. Bueno, ahí entonces tienen ligamentos intertarsianos, tarso-metatarsianos, que están viendo ahí. Tienen ligamentos metatarsofalángicos, tienen ligamentos interfalángicos, en fin, una serie de ligamentos que están en el pie. ¿Ok? Hay un ligamento en el pie, ya me he pasado. Hay un ligamento en el pie, el que me estaba preguntando su compañera, que es un ligamento que va a formar parte de la planta del pie. ¿Okay? En la planta del pie tenemos varios grupos musculares. Tenemos un grupo muscular en relación con el dedo grande del pie,
tenemos un grupo muscular en relación con el dedo pequeño del pie, tenemos un grupo muscular en la parte media del pie, pero pues este ligamento que ustedes están viendo forma parte del esqueleto de la planta del pie. Miren ustedes, es un ligamento muy importante que se lo conoce como aponeurosis plantar, pero viene prácticamente desde la falange proximal hasta el calcáneo, ¿no? Y se lo conoce como la aponeurosis plantar. Hay músculos que les decía que están divididos en tres grupos en la planta del pie, que les voy a contar cuando veamos la planta del pie. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a ver la parte de articulaciones y nada más. En la próxima semana empezamos los músculos y ahí continuaremos la historia. ¿Listo? No,